Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, nosotros habíamos iniciado la clase sobre etnografía. Hemos visto algunos ejemplos. Lo que resaltaban eran dos que yo había solicitado que se hagan los trabajos para presentar en la clase presencial del próximo martes, que consiste en el árbol genealógico o la genealogía o historia de vida, que cada estudiante puede elegir una de esas dos técnicas. En total hemos visto nueve técnicas que hoy vamos a darle la descripción necesaria como para que se pueda entender. Primeramente, entonces, observación y observación participante. Ustedes, como estudiantes de psicología, saben perfectamente en qué consiste esta técnica, al menos la observación. Y en el campo de la etnografía lo que más se aplica es la observación participante. ¿Qué significa esto? Que el etnógrafo o el investigador, al mismo tiempo que hace su trabajo de investigación, convive en la cultura. Habíamos dicho que hay dificultades cuando un investigador que desconoce por completo la forma de vida de la cultura que quiere investigar y lo quiere aplicar a esta técnica de observación participante. El tema de la alimentación, el tema de sanitario, por ejemplo, son dificultades que van a encontrar indefectiblemente. Entonces, es importante también que el investigador o el etnógrafo maneje ciertos datos del lugar donde va a ir a intentar convivir. De hecho que son o existen investigadores también que no ha tenido éxito porque no se adaptó, por ejemplo, entonces, o no fue aceptado por los miembros de la cultura, entonces difícilmente va a poder realizar su trabajo. Entiéndase esto desde el campo profesional. Hay veces el tema de el aspecto subjetivo no podemos superar. Entonces, para registrar a partir de las observaciones que se tiene, hay que considerar también el método. Y, por supuesto, el método tiene que ser científico con instrumentos del mismo tenor. Entonces, esta tarea sirve para aprender, comprender y sistematizar las múltiples realidades subjetivas y objetivas y los cambios que se realizan. Porque por esa razón siempre es recomendable que el etnógrafo esté mucho tiempo dentro de la cultura que quiere investigar. Porque si solamente está un tiempo breve, no, si por ahí experimentó una situación, no va a poder asegurar si es una constante dentro de esa cultura. Por lo menos tiene que, en dos ocasiones, repetir esa observación para poder determinar si el comportamiento corresponde. Según el texto, la observación participante se ha utilizado en diferentes ámbitos: cultura, microcosmos sociales, o sea, pequeños grupos, las subculturas, comunidades, podía ser también organizaciones productivas, así en cuanto a cultivo, que en el modo de subsistencia de las culturas siempre son diferentes, que también eso le puede interesar a los investigadores. Entonces, acá, mediante esta técnica, se puede hacer el análisis de grupos, por supuesto, humanos, dentro de lo que corresponde a su particularidad. Porque es lo que finalmente va a servir como para poder contrastar con otro grupo o con otra cultura
y hacer esa comparación que muchas veces puede servir bastante a una tercera cultura que le cuesta direccionar su comportamiento o su forma de ser hacia un orden que signifique progreso, en caso de que esté interesado, por supuesto, ¿verdad? Porque hay cultura que el progreso no considera como eh, lo considerarían alguien de una nación capitalista, por ejemplo. Entonces, con esa visión objetiva, el investigador tiene que hacer su trabajo. Porque ahí muchos aspectos quizás el investigador no va a estar de acuerdo, pero esa no es la intención, no es la función. Él tiene que ser un intérprete de lo que observa, de lo que vive en forma diaria. Y también eso va para psicología, por supuesto, ¿verdad? Ya que ustedes están en la carrera, entonces es importante también considerar esa situación. Entonces es necesario ser un investigador dinámico. El observador no puede ser una tabula rasa, así como decía al principio. Debe tener estudios teóricos anteriores y conocimiento previo del objeto de investigación. No puede tampoco lanzarse así totalmente en un mundo desconocido. Quizás existen ciertas informaciones de la que se le proveyó ya al futuro investigador para que su trabajo también resulte dentro de un ambiente que no sea totalmente de otro mundo. Entonces es importante esa aseveración. Entonces acá la cuestión es que la observación se tiene que hacer desde un enfoque científico, lo que va a significar que la atención eh, está dentro de un propósito bien definido que consiste en captar los elementos de manera fidedigna para poder también construir un, un documento que pueda servir al lector de manera a que no le confunda en caso que existan otros investigadores o resultados de otras investigaciones. También mencionar que la investigación en este caso se tiene que realizar en forma cotidiana. No es que hoy lo voy a hacer y mañana voy a descansar 2 semanas y después vuelvo a hacer, porque cada momento puede ir surgiendo situaciones que puede ser motivo de registro y eso también va a servir mucho en el momento de darle significado a lo que se está viendo. Que también eso hay que pensar que es posible el tema de la confusión o error que pueda cometer el sujeto que hace la investigación. La observación configura la base del conocimiento de toda ciencia. Esto no solamente en antropología, sino en todos los campos. Y menciono acá a Mario Bunge, un estudioso, un epistemólogo, vamos a decirle. Divide la observación en 5 elementos: el objeto de la observación, el sujeto u observador, las circunstancias o el ambiente que rodea la observación, los medios, que hoy día eso cuenta muchísimo, y el cuerpo de conocimiento del que forma parte la observación. Entonces acá tenemos la información completa que necesita, según Bunge, dentro del criterio de observación que va a hacer el investigador o el etnógrafo. La observación participante es una estrategia en la que el investigador se adentra, primero de forma directa, porque convive con la cultura al mismo tiempo que hace su investigación. Durante un periodo de tiempo relativamente largo, se recomienda que sea un año como mínimo, tomado en su ambiente natural. Si los sujetos que están en la cultura saben que yo le estoy investigando, por ejemplo, entonces evidentemente que va a cambiar su comportamiento.
Se tiene que establecer una relación de interacción personal con sus miembros, uno más dentro del grupo, para que exista esa naturalidad en el comportamiento, y con el fin de describir sus acciones y de comprender, mediante un proceso de identificación y sus motivaciones. Y en caso que no comprenda, incluso puede haber ciertas repeticiones a solicitud o simplemente que eso ya depende de la observación y la atención que pueda tener la persona que investiga. Y acá entonces lo normal es que los gemelos pasen más de un año en su lugar de trabajo de campo, que les permite observar el ciclo anual completo. ¿Por qué? Porque justo hoy podíamos comenzar una investigación, hubo una especie de situación que llama la atención y nunca más ocurre después. Yo tengo que esperármelo una fecha como hoy otra vez para comprobar si es una cuestión casual o se hace cada eh, esa fecha, por ejemplo, 5 de septiembre. Entonces, para estar seguro, que también es importante. Eso en cuanto a observación y observación participante. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, acotación. Por mi parte, no, profe. ¿Ustedes también aplican en su carrera o todavía no, ustedes no hacen, no usan todavía este tipo de técnica? ¿O cómo se llama esto en psicología? Sí, profe, ahora tenemos que justamente utilizar como una herramienta de recolección de datos. O sea, nos puso la profe que podíamos elegir la observación como una de ellas. Para ustedes, ¿esto se llama método o se llama técnica? Por ejemplo, la observación, ¿es un método o una técnica según vocabulario en psicología? ¿Técnica? Sí, es importante también esa mención y le digo por qué. Porque en los libros de metodología muchas veces, por ejemplo, la observación llama método en un libro de metodología. En otro libro se encuentra que el autor llama técnica a lo que el otro llamó método. Por eso es importantísimo la fuente metodológica que ustedes consideren. Porque en una investigación se tiene que citar a ese autor. Entonces el que duda va a recurrir a esa fuente y va a encontrar que ustedes usan según lo aplicó también en su estudio el investigador. Por esa razón es importante en la investigación. Y hoy día la investigación es bastante delicada en ese sentido porque no solamente yo voy a investigar y guardo para mí el trabajo, sino generalmente los trabajos se publican y eso está a la vista de todos. Entonces tiene que ser de una fuente segura, tiene que ser de redacción propia y en caso que utilice idea de otro autor tengo que señalar. Caso contrario se va a convertir en plagio. Y el plagio sabemos que dentro de la investigación no está permitido. Otra técnica que también hemos mencionado es la conversación, entrevista, en realidad son técnicas. Conversación, entrevista y guía de entrevista. La conversación lo hacemos en forma, vamos a decirle, natural, en forma cotidiana. Lo único que faltaría es el tema en ese caso, pero también a partir de una conversación se puede tomar registro. Que también, si depende de la intención o la disposición que muestre la persona que me va a escuchar, lo puedo plantear como una entrevista. Y complementado eso con una guía de preguntas. Muchas veces, si somos novatos, por ejemplo, esto va a costar un poco todavía, pero en el tiempo y con la práctica, esto se puede volver como un hábito, totalmente ya en un proceso que no se nota que estamos haciendo una investigación, sino dentro de un proceso normal, vamos a decirle en términos entendibles. Juega un papel importante el tema
del idioma. Por ejemplo, si yo me voy a basar en traductor, por ejemplo, ustedes saben perfectamente que la traducción muchas veces no me dice cabalmente lo que el otro me quiso significar. Por ejemplo, eso en cualquier idioma puede ocurrir. En Paraguay, si yo manejo español y voy a entrevistar a alguien que tiene lengua guaraní, entonces, aunque tenga un traductor, va a haber muchos términos por lo que no se va a poder traducir, así como para que yo pueda entender o dar el alcance que corresponde para que yo pueda registrar en mi documento en el momento de redactar. Entonces, participar en la vida local significa que los etnógrafos constantemente hablan con la gente, plantean preguntas. Conforme aumenta su conocimiento de la lengua y la cultura locales, comprenden más lo que le acabo de decir. Vamos a escuchar quizás muchas conversaciones, muchas cosas que si no tenemos el dominio de la lengua, entonces en términos sencillos se nos van a escapar muchos aspectos y muchas cosas no vamos a poder puntualizar en nuestro trabajo de investigación. Con la guía de entrevista, lo que hace el etnógrafo es hablar cara a cara con las personas. Le plantea preguntas y escribe su respuesta. Y le va esperando, le puede pedir que reitere algunos aspectos en caso que no entendió. Y los procedimientos con cuestionarios tienden a ser más indirectos e impersonales. Con frecuencia el entrevistado llena el formato, en caso que tenga la capacidad para escribir. En caso de que no, entonces el investigador también tiene que hacer esa tarea. Eso en cuanto a conversación, entrevista y guía de entrevista, que también son bastante válidas como técnicas. Después tenemos el método genealógico. Acá lo que se busca entonces registrar a los ascendentes, vamos a decirle, a partir de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Como mostrábamos en el pizarrón, el primero, o sea, comienza con la unidad que soy yo. Mis padres son 2, mis abuelos son 4, mis bisabuelos son 8 y mis tatarabuelos son 16. Entonces, el hecho de saber los nombres y apellidos de todo resulta difícil. Porque también la realidad paraguaya, y más en épocas anteriores, vamos a encontrar muchas veces los apellidos. No lleva solamente la madre, hay veces que se le reconoce, otras veces no, entonces solamente a partir de una investigación se puede encontrar esos datos. Dentro de lo que es el método genealógico, que va a determinar el grado de parentesco que yo tengo con cierta persona. En qué momento o de qué momento se cambió el apellido. De todas esas cosas uno puede descubrir a partir de esta investigación de la descendencia, si miramos desde los tatarabuelos hasta mi existencia, que va a ser de la 5ª generación si miramos desde los tatarabuelos. Entonces, se puede decir que la genealogía es un elemento esencial en la organización social en cuanto a los no industriales, donde la gente vive y trabaja cada día con sus parientes cercanos. Y la palabra pariente, antropológicamente, es un concepto muy, muy importante. No solamente significa de sangre, sino con quien yo puedo contar en un momento que le puedo ayudar, como también le puedo pedir ayuda. Esa cultura de la cooperación que también se puede entender de esa manera. Entonces, acá no solamente yo puedo hacer mi método genealógico, sino también el antropólogo puede hacer esa investigación. Entonces, por ejemplo, en este último, que la sociedad es basada en el parentesco, se va a basar exclusivamente en esta investigación que se llama el método genealógico. Después tenemos informantes culturales claves. Son personas que por accidente, experiencia, talento o capacitación pueden ofrecer la información más completa
o útil acerca de aspectos particulares de la vida. Entonces son informantes culturales clave. También se le dice consultores clave. Que en cada cultura vamos a encontrar siempre una persona que tenga esas características. El que sabe más. Entonces cuando se preguntan o cuando se dice, ¿a quién le podemos preguntar sobre esto? Y ahí entonces se va diciendo a quién le podemos preguntar, a quién podemos hacer la consulta. Entonces, ese informante que maneja toda la información se llama informante cultural clave, o a veces en plural también, informantes culturales claves. Después tenemos la otra mención que hicimos sobre los posibles trabajos que ustedes pueden realizar, historia de vida. La historia de vida también el etnógrafo puede hacer respecto a una persona particular, y en nuestro caso podemos hacer nuestra propia historia de vida, o como ustedes dicen, autobiografía, creo que ustedes llaman en psicología. ¿Es así o cómo llaman? ¿Cómo llaman ustedes en psicología esta técnica? Cuando se hace la descripción de uno mismo. ¿O todavía no tocaron ese tema? En caso de antropología entonces se llama historia de vida. Nosotros nos orientamos hacia la experiencia de la vida de una persona en cuanto al retrato cultural más íntimo y personal que otros métodos que nos puede ofrecer. A ver, Emilia. Hola, profe. Sí, según mis perspectivas es autobiografía, pero todavía creo que no tocamos en la clase. Ujú. Y muchas veces es difícil porque cuesta a veces entendernos, encontrarnos. A veces es más fácil hacer la descripción del otro y no es que sea difícil, por ejemplo, hacer la descripción de uno mismo, sino simplemente que desde el punto de vista de la objetividad tengo que entender también que la información que yo puedo proveer a los demás no tiene que tocar mi intimidad, por ejemplo, cuestiones delicadas que a mí no me gustaría que se sepa. Ni siquiera eso, cuando el otro hace la investigación, tampoco, si yo no estoy de acuerdo, no le voy a poder transmitir. Pero es difícil saber todo lo que es una persona, porque no siempre va a poder relatar lo que realmente es, sino aquellos aspectos que considera que se puede manifestar, que se puede socializar. Porque a partir del momento que yo decido contar, también es como que estoy autorizando para que se pueda publicar. Eso ocurre mucho en el tema de las redes sociales, por ejemplo, que nosotros decimos que yo no quiero compartir lo mío, pero en las redes sociales compartimos más de lo que es mío. Ciertas contradicciones que ciertas personas también cometen, y hasta parece que no es tan consciente, ¿verdad?, de la situación, porque llega al punto de realizar ciertos reclamos también por ejemplo, ¿por qué se meten en mi vida? Cuando muchos pueden decir, cuando en realidad yo hice la promoción de lo que yo soy. Entonces, que también es un motivo de reflexión, eh, la incursión que tenemos en el ámbito de las redes sociales, que hoy día es una realidad, que en el momento que se ha escrito estos libros quizás no podía todavía mencionar como ejemplo. Después tenemos creencias y percepciones locales y la del etnógrafo. Habíamos mencionado el enfoque EMIC, que sería la perspectiva del nativo o del lugareño o el que vive dentro de la cultura, y ETIC,
que es la perspectiva del científico, el enfoque que le va a dar el científico a su investigación. Entonces muchos antropólogos lo han considerado eso como una teoría, especialmente dentro de la lingüística, pero en el momento de hacer su investigación hay que ver también si ha podido utilizar como corresponde. Siempre la manera objetiva estamos mencionando cuando hablamos de una investigación. Marvin Harris estableció los siguientes significados para esos términos. Un enfoque EMIC investiga qué piensa la gente local, cómo perciben y categorizan el mundo, cuáles son sus reglas de comportamiento, qué tiene significado para ellos, cómo imaginan y explican las cosas. Entonces, toda esta pregunta tiene un contenido, tiene un significado para la gente que si vive un tiempo corto, no va a poder entender. Y más todavía cometemos el error cuando criticamos la respuesta de esto desde una perspectiva ética, cuando yo quiero interpretar el enfoque EMIC. Entonces, al operar de manera EMIC, desde la perspectiva local, el etnógrafo busca el punto de vista nativo, sin sesgos, ¿verdad? Sin el apoyo de interpretación ética, sino solamente EMIC. Y se apoya en la gente local para explicar las cosas y decir si algo es significativo o no. Porque de la única manera también de hacer o que yo pueda entender lo que al otro le voy a explicar más adelante. El término informante cultural o consultor se refiere a los individuos que el etnógrafo busca conocer en el trabajo de campo. Las personas que le enseñan acerca de la cultura son los que proporcionan la perspectiva EMIC. En ese caso estamos hablando de un consultor cultural que hemos visto también su definición. Ahora, el enfoque ético orientado a lo científico cambia el foco de las observaciones, categorías, explicaciones e interpretaciones locales del antropólogo. Ahora, el enfoque ético se deriva a la interpretación de la cultura de manera imparcial, ya que los miembros de una cultura con frecuencia están demasiado involucrados en su vida cotidiana para hacerlo. Entonces ahí lo que se tiene que encontrar es el punto medio. Y el punto medio lo va a establecer el investigador. La parte investigada no tiene mucho, no tiene mucha función en eso. ¿Por qué? Porque es la parte que está haciendo ese favor en proporcionar la información para que el otro pueda de alguna manera darle utilidad a lo que representa también su trabajo. Entonces, al operar de manera ética, el etnógrafo enfatiza lo que la observadora nota y considera relevante. O sea, cómo es la cultura local, el enfoque EMIC, y cómo se ve desde afuera de eso el enfoque ético. Y ahí va a jugar el papel importante, vuelvo a decir, el aspecto objetivo y comprensivo del estudio de la cultura en una situación específica. Ahora, el etnógrafo, como cualquier otro científico, también es un ser humano, con visiones culturales que evitan la objetividad completa. ¿Por qué? Porque va a tener su formación, su cultura, que muchas veces le va a costar entender por completo lo que está observando. Igual que otra ciencia, entonces la capacitación adecuada puede permitir no cometer o no seguir a los prejuicios, como eso puede dañar el resultado de investigación. Entonces los antropólogos tienen que estar capacitados para hacer ese trabajo y entender bien que hay diferencia entre el enfoque EMIC y el enfoque ético. Entonces los etnógrafos, según lo que se sabe, entonces combinan la estrategia EMIC y ética en su trabajo de campo. Las afirmaciones, percepciones, categorías y opiniones de los locales ayudan a los etnógrafos a comprender cómo funcionan las culturas. Le va a ir explicando y a partir de la utilización de cualquier técnica, entonces lo va a ir también entendiendo. Tenemos también otra técnica que es la investigación longitudinal,
que es el estudio a largo plazo de una comunidad, región, sociedad, cultura u otra unidad. Por lo general con base en visitas repetidas. Se puede ir varias veces, entonces, a diferencia del observador participante acá, está un tiempo, puede volver a su casa y vuelve a acudirlo para ver si hay aspectos que tienen repeticiones o no, que también va a ser importante. Entonces la investigación longitudinal con frecuencia es investigación en equipo, que también los antropólogos o los investigadores, los etnógrafos, se ponen así en esa piel de trabajo grupal y lo realizan, como también eso puede servir a comparar los puntos de vista de los mismos. Y para que vean también que otros temas que aborda la antropología contemporánea, como la guerra, el terrorismo, ahí sí se da sentido a lo que estamos diciendo, que pueden requerir de múltiples niveles de análisis, local, regional e internacional. La cultura local es lo que sufre los prejuicios, o perjuicios mejor dicho, el que ataca desde la visión, y uno que está cerca, el otro que analiza de forma objetiva. Todo eso se tiene que escuchar y hacer un criterio consensuado. Entonces, es virtualmente imposible en el mundo de hoy encontrar fenómenos locales que estén aislados de fuerzas globales, porque a todos nos afecta. Lo que pasa en Europa afecta a Latinoamérica. Si no es así en sentido de contaminación, en sentido de precio. Por ejemplo, el dólar. Cuando se dispara el dólar, cuando hay crisis en Estados Unidos o en países así que tengan vinculación directa, entonces eso afecta a los países latinoamericanos. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, siempre va a afectar a Paraguay. Cultura, espacio y escala también son otro concepto que se menciona en esto. Entonces cada vez los antropólogos se interesan por estudiar a los medios masivos de comunicación, que tienen una gran influencia en esto de la construcción del pensamiento social. Entonces, ¿a quién pertenecen las imágenes y las opiniones que se difunden a través de los medios? ¿A qué cultura o comunidad representan? Y sabemos que lo que tiene más éxito en nuestro medio ciertamente no son locales. Y la pregunta, ¿verdad?, que vamos a solamente compartir también en el trabajo asincrónico, ¿qué papel desempeñan los sesgos en la investigación etnográfica? Y acá tenemos la definición de sesgo. El diccionario de la Real Academia Española define sesgo como la oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado. El concepto también se utiliza en sentido simbólico para mencionar una tendencia o inclinación. O sea que un sesgo podría ser mi fanatismo, el hecho de que yo entienda solamente de una manera una situación y no me baso en la objetividad como tiene que ser. Entonces, por ahí va el tema también de torcer un poco el resultado de la investigación. Bien, entonces, si tienen consulta, vamos a escuchar o alguna acotación que quieran compartir en la clase. Por mi parte, no, profesor. ¿Me puede también confirmar si entendieron? Falta reforzar algunos conceptos. Todo es muy claro, pero profe, con el título de cada uno, o sea, la definición ya me parece, o sea, solamente para entender bien el título, como, no sé. Por ejemplo, que o sea, son muy obvios de repente los títulos informantes culturales clave, ¿entendés? Ya entendés todo con el título de uno. Sí, muy descriptivos son todos. Y también la facilidad. Todo bien, pero me gustaría reforzar más con referencia al sesgo, ¿puede ser? Sesgos. ¿Sesgo? Sesgos. Sí, Sí. sí. Fíjense que nosotros cuando hacemos una investigación nos piden que seamos objetivos. La objetividad significa que yo me tengo que basar en la realidad. O sea, mi producción escrita o en mi producción escrita se tiene que reflejar la realidad.
así como son las personas dentro de esa cultura, yo tengo que escribir. Ahora, ¿qué son los sesgos? Y los sesgos son los impedimentos o las dificultades que el investigador pueda tener como para no permitirle escribir de manera objetiva, para no permitirle escribir según la realidad. ¿Y qué podía ser estos sesgos? Mi manera de pensar, mi creencia, mi partido político, mi fanatismo por una carrera. Por ejemplo, usted hace una investigación de comportamiento de los estudiantes de las diferentes carreras en la facultad de filosofía. Y ustedes como que están prediseñados a orientarse hacia lo que es psicología. Quizás algunos errores cometidos en la carrera puedan pasar por alto cuando no tienen el mismo parecer respecto a los estudiantes de otra carrera. Entonces, sesgos son impedimentos personales que dificultan al investigador cumplir con la objetividad en el momento de hacer la publicación de su documento. Si te respondí, avísame, si no, vamos Sí, a... profe, muchas gracias. Sí, sí, ahora sí, quedó claro. Gracias. Sin problema. Otra consulta, si por ahí tienen... Por mi parte, todo bien, profe. Es importante, por ejemplo, estos conceptos que ustedes fijen, porque sabemos como carrera ustedes están obligados también a hacer su investigación en el proceso y en producto también. En la tesina va a ser fundamental, y una carrera tan importante también como puede ser otra, la psicología hoy día tiene un valor muy alto porque se considera que ustedes pueden ser los candidatos a salvar a muchas personas y a generaciones, ¿verdad? Con el hecho de entender, interpretar, y ese hecho de entender e interpretar, bueno, la conducta, la personalidad del otro, se tiene que hacer de manera objetiva, sin sesgos. Por eso tiene el valor también atribuido a lo que puede hacer la función que ustedes van a desempeñar. Está bien, entonces yo le agradezco mucho la atención y nos reencontramos el siguiente martes en la modalidad presencial. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, a vos. Buenas Sí, noches. gracias, Buenas profe. noches. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, una consultita nomás con referencia a la clase presencial. Cualquiera de los dos documento, instrumento tenemos que presentar para compartir, ¿es? Así es. Con referencia Sí, al árbol genealógico o la autobiografía, ¿puede ser? sí, la historia de vida o el árbol genealógico, así podemos preparar. No, no que vamos a hacer así una clase de eso, pero en el momento de hacer la consulta, entonces también para que ustedes estén en condiciones de ofrecer ese trabajo como producto de su investigación. Muchas gracias, profe. Está bien. Gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias.